¿no? Sí, Praga. Y ella se formó ahí. Sí. Yo conocí al padre, A Manuel. No solo lo conocí, sino cuando yo era en ese momento el presidente de la Coordinadora de la Enseñanza. Sí, bueno, esa anécdota me lo vas a decir ahorita porque ya empecé a aclarar el caso. De acuerdo, bueno, está bien, como usted mande. Dale. Donde manda capitán. Sí, pasa lo mismo. Lamentablemente. ¿Y la plaqueta, mi amor? Cuando quiera. Dale. Bueno, estamos en Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, y estamos acompañados de dos grandes militantes en la lucha por las reivindicaciones populares, Raúl Campanella y Leonel Molinelli, que son miembros e integrantes del POR, Partido Obrero Revolucionario Uruguayo, y a quienes le agradecemos que nos estén acompañando, que nos hayan permitido conversar en estos minutitos, y para que ustedes se dirijan a Venezuela, quisiéramos primero que nada preguntarles a ustedes realmente cómo se explica qué es el POR, cuál es su ideología, y como lo habíamos visto, cuál es la posición política del POR en relación con el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Empezamos contigo, Raúl. Muy bien. Bueno, nosotros somos una corriente del marxismo revolucionario, una corriente mundial, una corriente internacional, un pequeño movimiento, como saben, como se sabe, como la historia cuenta, hubo un desvío importante en la primera revolución socialista de la humanidad, que fue la Revolución Rusa, que se desenvolvió como el estalinismo. Esto obligó a Trotsky a fundar la Cuarta Internacional, sin poder dar la lucha en aquellas condiciones dentro de la Tercera Internacional, que fue disuelta además. Y nosotros nos decimos trotskistas, posadistas, y antes que trotskistas y posadistas, leninistas. No nos consideramos únicos continuadores de los maestros del marxismo, pero sí nuestra intención, nuestro objetivo, nuestro sentimiento, nuestra propia construcción es leninista, trotskista y posadista, porque Posada fue un trabajador argentino de nombre León Cristali, que fue conocido como Posadas, como J. Posadas, que organiza en Argentina, en la etapa del origen del movimiento peronista, lo que se llamó Grupo Cuarta Internacional, y el periódico Voz Proletaria, que sigue saliendo en Buenos Aires con esta misma orientación, de un movimiento marxista que no pide a la clase obrera que para desarrollarse, para desenvolverse, venga a la Cuarta Internacional, venga a nuestro partido, sino que participa e interviene. Por eso somos fundadores del Frente Amplio, por eso apoyamos el kirchnerismo en Argentina, y antes, en forma crítica, al peronismo original, como originalmente apoyamos, sin duda, sin vacilaciones, el levantamiento de Hugo Chávez el 4 de febrero. Es decir, el marxismo es un instrumento para comprender la historia tal cual se da, procurando pesar, influir, convencer de la necesidad de la construcción del socialismo. Eso somos nosotros, eso persistimos desde el 1971, fuimos uno de los 11 partidos fundadores del Frente Amplio de Uruguay, hemos formado parte de los gobiernos del Frente Amplio, tanto departamentales de Montevideo desde el 90 como nacionales, como los gobiernos nacionales. Ahora Leonel participa del gobierno departamental del Frente Amplio de Montevideo, que el año que viene
Sí, el 18, el 19 vamos completando los 30 años ininterrumpidos de gobierno de izquierda en la capital. Vamos a hablar ahora con Leonel Molinelli, que es un importante militante también del POR. El POR, el Partido Obrero Revolucionario, ¿es un partido de la capital de la República Oriental del Uruguay o es un partido nacional? Es decir, ¿tienen otras agrupaciones que sean también del POR en otras ciudades de Uruguay? Bueno, el POR es un partido nacional. Tiene distintos compañeros militantes en muchos departamentos del país. Tenemos un núcleo importante en el litoral, que es la frontera con Argentina, pero nosotros hemos tenido presencia en todos los departamentos. En las elecciones departamentales y las nacionales nos hemos presentado en absolutamente todos los departamentos, y en todos los departamentos hemos tenido votos. O sea que somos un partido a nivel nacional. Y como decía Raúl, fuera del Uruguay, el POR tiene presencia, ¿no? La Cuarta Internacional tiene presencia en muchos países con organizaciones o con militantes. Eso nos hace un partido internacionalista y un partido mundial. En una etapa donde el proceso mundial se desarrolla y nosotros impulsamos en las distintas a dirigentes, a organizaciones que luchan por el futuro, luchan por el socialismo. Eso es el POR. Bien. Ahora, hay algo que creo que nos interesaría saber, especialmente los venezolanos naturalmente, y es cómo pesa, qué influencia tiene el POR, que todos los que nosotros conocemos son de una gran militancia, de un gran fervor revolucionario, pero dentro del Frente Amplio y dentro del gobierno del Frente Amplio, ¿cómo actúa y cómo pesa el POR? Bueno, nosotros tenemos públicas, aparte de locales y militantes, tenemos publicaciones como partido. Frente Obrero se publica desde 1953, pero además, como decía Leonel, nosotros somos parte de la Cuarta Internacional, tenemos libros, revistas, la revista Conclusiones. Últimamente no se está publicando Conclusiones, estamos publicando libros, por ejemplo, con análisis sobre la elección de Trump, lo que significa la elección de Donald Trump, que nosotros la vemos como una crisis del imperialismo que se está viendo en estos días. Además, Isidoro, cuando hace amenazas constantes que no puede ejecutar después, y las dos Coreas, por ejemplo, se ponen de acuerdo para resolver sus asuntos, que puede ser transitorio esto, pero que muestra que realmente nosotros hemos dedicado mucho a elaborar, y sobre todo nuestro compañero León Cristali, que continúa, nosotros creemos, a Trotsky, continúa Marx, continúa Lenin, continúa Posadas, en los aspectos mundiales. ¿Cómo influimos? Justamente preocupándonos y ocupándonos de temas que otros no se ocupan, de la situación mundial. Y luego, en relación a la situación nacional, nosotros decimos, está bien, ganamos elecciones, esta es la tercer gobierno del Frente Amplio. Ahora, nosotros administramos el capitalismo, está bien, administramos el capitalismo, pero no para quedarnos dentro del sistema. Cuando dices nosotros, ¿te refieres a? El Frente Amplio, a nuestro gobierno. Nosotros tenemos una relación, yo diría, fluida, fraterna, con todo el Frente Amplio, y una muy particular con el compañero Tabaré Vázquez. En realidad, las contradicciones del Frente Amplio están en quedarse en el sistema, administrando el sistema, o salir del sistema. ¿Cuál es la forma de salir del sistema? Bueno, yo diría la integración regional, aumentar el peso estratégico del Estado en los sectores fundamentales de la economía, y la intervención democrática directa de la población. Y en todos los aspectos tenemos situaciones complicadas, críticas, que superar. En la integración regional, la separación de Venezuela
del Mercosur, a pesar de que en parte se compensa con el proceso de ingreso de Bolivia, ha sido un golpe. Y sobre todo la instalación de gobiernos de derecha, sea por golpes electorales como el de Macri o golpes institucionales como transitorios, a nuestro criterio, transitorios. Los pueblos van a lograr, y no van a lograr de aquí a las calendas griegas, sino prontamente a cambiar el Mercosur y a cambiar estas naciones. ¿Cómo influimos nosotros? Y bueno, con las ideas. ¿Cómo influimos? ¿Y la militancia? Con las publicaciones, con los debates. Formamos parte de la dirección nacional del Frente Amplio, del Plenario Nacional. Participamos como invitados con derecho a voz en la mesa política nacional y en algunas mesas políticas departamentales. Yo te diría que el POR, a pesar de su pequeñez relativa, es uno de los partidos que, por ejemplo, son muy pocos partidos que tienen audiciones de radio. Nosotros tenemos audiciones de radio en una radio histórica como es la CX30 Radio Nacional de Montevideo. Tenemos un periódico regular, junto con el Partido Comunista, que edita su periódico. No hay otros periódicos. Hay partidos, movimientos importantes, políticos y electorales importantes, con senadores, con diputados, pero que tienen, diría yo, y no es una competencia esto, ni nos alegra que sea así, que tienen muy poca presencia política organizada. Nosotros destacamos esa presencia política organizada del POR, y es muy difícil, y termino, de evaluar cómo influís, hasta dónde pesan, ¿no? Cómo hacemos la táctica en un movimiento heterogéneo que vacila en avanzar, por ejemplo, en medidas de estatización, cuando cierra una empresa, ¿no? Incluso ha habido retrocesos como la liquidación de alguna empresa pública en crisis como Pluna. Hemos comprometido una democracia directa, participativa, en la cual avanzamos muy relativamente. Hemos comprometido por Congreso, hemos dado la pelea casi solitaria en el Frente Amplio por una transformación constitucional. Fíjate que los países que más han avanzado en América han sido los que han transformado las constituciones, porque entonces la Constitución habilita a poder avanzar en la democracia directa, en la estatización, en el control social. Ha sido Venezuela, ha sido Bolivia, ha sido Ecuador, aún con sus contradicciones del gobierno actual. Bueno, la dirección del Frente ha vacilado y ha retrocedido, ha cambiado resoluciones de Congreso en forma reiterada. Nosotros no nos vamos del Frente, no nos vamos a ir, porque ahí se concentra. Acá en Uruguay es muy importante no solo el Frente Amplio, sino el movimiento obrero unificado. Acá los sindicatos están unificados en la Central Obrera, es uno de los únicos países del mundo. Entonces, hay un cierto conservadorismo porque hay muchos logros en el Uruguay, hay muchas conquistas. Y al mismo tiempo persiste una desigualdad estructural. Leonel, ¿qué se sabe en Uruguay y qué se sabe masivamente en Uruguay sobre la guerra económica que está sufriendo Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y muy especialmente las políticas más intransigentes de bloqueo financiero, económico y de todo tipo, y con el acompañamiento mediático mundial? Bueno, lo que se sabe en Uruguay, lo que sabe la población, es lo que transmiten los medios de comunicación internacionales, los medios del imperialismo. Esa es la triste realidad. En Uruguay hay poco espacio en los medios masivos de comunicación de información objetiva sobre la revolución bolivariana. Esa es la triste realidad, y es una realidad que sin duda pega a toda América Latina y a todo el mundo, ¿no? La derecha te puede ceder en algunas cosas, pero no en los medios de comunicación. Y nosotros, como decía Raúl, en nuestro Frente Amplio no hemos sabido, no hemos querido, no hemos tenido la valentía de ir a fondo con los medios de comunicación. Tenemos una ley de medios que no se ha aplicado, una ley que fue tímida,
¿no? Pero es un avance y nunca se aplicó, quedó guardada en un cajón del gobierno de José Mujica primero y ahora de Tabaré, no se ha podido avanzar. Entonces lo que sabemos de Venezuela, lo que sabe la población, es lo que lamentablemente nos transmiten las multinacionales de la comunicación, CNN, TN y todos los canales. Hay algunas algunas informaciones que provienen, que son de canales alternativos, de medios alternativos, pero llegan poco a la población. Por eso a nosotros nos preocupa, y uno de los objetivos que tenemos como partido es justamente dentro de nuestras posibilidades difundir, ¿no? Dar una información objetiva, ¿no? Sobre lo que hoy pasa en la revolución, lo que ha pasado siempre, ¿no? Nosotros fuimos creadores desde el comienzo de la revolución bolivariana, de los círculos bolivarianos de apoyo a la revolución de Venezuela. Y era ese el objetivo. En aquel momento era entender qué era lo que pasaba en Venezuela, por qué el pueblo se estaba levantando, por qué existía un Hugo Chávez, qué es lo que estaba haciendo ese Hugo Chávez. Bueno, hoy no tenemos a Hugo, pero tenemos a Maduro, tenemos una revolución que está siendo golpeada, una revolución que está siendo combatida desde el exterior, queriendo ser derrotada, pero que busca sobrevivir a todo esto, ¿no? Y desde Uruguay lo que hacemos nosotros y otros tantos es justamente eso, ¿no? En los medios que tenemos, de las posibilidades, trasladar al pueblo uruguayo información sobre Venezuela, información objetiva, ¿no? El porqué de la defensa nuestra de la revolución bolivariana, a pesar de sus contradicciones, a pesar de sus crisis, a pesar de sus errores, ¿no? Porque también hay que ser consciente que ha tenido la revolución bolivariana algunos errores, pero no importa. Un pueblo que se identificó, que se sintió, que vio que ese era el camino, ¿sí? Y que a pesar de toda su crisis defiende la revolución. Hace poco hubo elecciones y el pueblo salió a votar en contra de los medios, en contra del poder económico, en contra de esas manifestaciones, de esa agresión que era una guerra interna que había en Venezuela. El pueblo salió a la calle a votar, ¿no? Y eso es impagable. Eso es el ejemplo de lo que da significado para Venezuela esta revolución, ¿no? Sentirse que este es el camino, sentirse que por aquí el futuro, ¿no? Está mucho más cerca para todos. Muy bien, entonces tenemos que agradecerle a Raúl Campanella y a Leonel Morinelli de las posibilidades de esta conversación y este mensaje hacia Venezuela. La pregunta final es la siguiente: ¿cómo está el mate? Frío. ¿Está frío? ¿Te puedo agregar una cosa? Por supuesto que sí. Bien breve. Bien. Uruguay recibió presiones inmensas para el gobierno uruguayo para separar a Venezuela del Mercosur. Nosotros creemos que que el gobierno de Tabaré Vázquez hizo una política de defensa de Venezuela, de defensa de la integración de Venezuela en el Mercosur. No hay ninguna declaración del gobierno, excepto algunas declaraciones en alguna oportunidad del canciller Nin, pero no hay ninguna acción del gobierno contra Venezuela. Hubo un momento de chantaje muy fuerte contra el gobierno uruguayo para separar a Venezuela del Mercosur, que se tornaba muy difícil de afrontar por el gobierno de Uruguay. Creemos que lo afrontó con dignidad. El Frente Amplio tuvo vacilaciones en pronunciarse sobre Venezuela en los últimos tiempos, aunque históricamente está vinculada a la revolución bolivariana, tanto que el presidente de la Comisión de Internacionales del Frente va a la dirección política del Frente y dice: nosotros, la Comisión de Internacionales del Frente, está a la izquierda de la dirección del Frente Amplio. Y es cierto, en gran medida. Es decir, el Frente Amplio tiene una gran polémica adentro. Las elecciones a las que se refería Leo, que han sido 3, ¿no? Sobre todo las elecciones de la Constituyente, las elecciones de gobernadores, las elecciones municipales, han mostrado a los que vacilaban, aunque la crisis continúa y quizás se profundice en Venezuela, a los que vacilaban, a los que dudaban de que el núcleo central de la revolución venezolana, del pueblo venezolano, se mantiene firme, se mantiene seguro, por ahora, diría
Hugo Chávez. Entonces, eso ha sido un impulso muy fuerte para el Frente Amplio. Este ejemplo, no el que da solo el gobierno revolucionario, el que da el Partido Socialista Unificado de Venezuela, el que da el pueblo de Venezuela, el que ha dado a las masas de Venezuela, en medio, por ejemplo, de una contrarrevolución criminal, como fue el levantamiento de los primeros meses de ese año que pasó, del 2017, criminal, asesina, con una gran presión mediática del imperialismo que luego se corre el velo y se muestra que de lo que ellos decían, de lo que ellos denunciaban, de lo que ellos mostraban era bastante diferente, muy diferente. Entonces, nosotros creemos que hay en el pueblo uruguayo, en la vanguardia de Uruguay, y la prueba la da sobre todo el movimiento sindical, el movimiento obrero, la central obrera, el PIT-CNT, las organizaciones de masa, pero sobre todo los sindicatos y el PIT-CNT, que no se han movido un ápice en el apoyo a la revolución bolivariana. Creo que eso es lo que expresa, lo que representa en la forma más elevada y más madura al pueblo uruguayo. No somos nosotros un pequeño movimiento, sino la expresión masiva del pueblo uruguayo, el gobierno nacional, el Frente Amplio y el movimiento de los trabajadores. Bueno, una vez más, muchísimas gracias. Leonel nos estaba diciendo que el mate le había quedado frío, pero me había... No, yo no tomo mate por el problema estomacal que tengo, ¿no? Pero me parece magnífico que ustedes estén acompañados siempre por el mate, que de alguna manera es una tradición y un símbolo uruguayo. Y es colectivo. Y es colectivo, además. Comunitario, social. María Alcira. Yo voy a hacer, aunque parezca una locura, voy a hacer la presentación, después vendrá un corte, no sé qué, no sé cuánto, y le hago la pregunta de... No hay que apagar la cámara, nada, ya está listo. ¿Está bien ahí? Sí, 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 sí. Sí, ya lo veo. Porque son los únicos que tengo para... Yo espero que tú agarres la otra. Estoy leyendo un libro que después les contaré. Bueno. Solamente tienes que mover esta, Isidoro. Tenemos una comida que tenemos que fijarla hoy Sí, está bien. en la casa de Leo, así conocen a... Ya la conocimos. ¿Ya la conocen? Si nos conseguimos, él está trotando toda la mañana, nos conseguimos. Nosotros trotando ahí en la silla. Bueno, está bien, así baja un poco la usada. Está bien, está bien. Estábamos corriendo unos 10 kilómetros y él nos pasó. No la pagues. No, tranquilo. Vamos. Escúchame, ¿cuántos minutos hace? Como 5 minutos. No, pero a mí no me mires, yo lo aquí sí. Solamente el comentario del libro. Y la presentación y la despedida. Sí, estamos bien. Saludos desde Montevideo, Uruguay, hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. En este programa vamos a compartir con los compañeros del Partido Obrero Revolucionario, que tienen una fuerte actividad comunicacional y cultural, aparte de su actividad política. De modo que Isidoro habla con ellos acerca de temas políticos y nosotros nos referimos al tema noticioso más reciente, que es la presentación del libro La vigencia histórica de los soviets a 100 años de la revolución bolchevique rusa, de León Cristali, una edición de la Fundación J. Posadas Internacional, que pueden ustedes ver en las imágenes el día de la presentación. Estuvimos acá en Montevideo cubriendo la presentación que hizo Leonel Molinelli y también estuvo Raúl Campanella. Y en ese sentido, nosotros quisiéramos aportar lo siguiente, o preguntar lo siguiente, porque durante todo el año 2017 hubo miles de publicaciones, hubo miles de reflexiones. Luis Brito García decía en Venezuela que había sido un año de gran estudio, de gran profundización acerca de comprender qué había significado la revolución, no solamente para Rusia, sino para el mundo, en ese momento, después, ahora. Y lo que yo quería compartir con Venezuela sobre este libro que llevamos a Venezuela es cuál es el aporte, porque ustedes se interesaron en editar, publicar, distribuir este libro, y qué aporta esto al pensamiento, porque ya aquí hay unas notas, hay notas actualizadas, hay palabras
de otros tiempos y palabras de ahora, y hay reflexiones del presidente Putin, reflexiones del autor. ¿Qué es lo que aporta este libro a todo este estudio colectivo que se ha estado haciendo en el mundo, independientemente de que las personas entiendan o no, apoyen o no la revolución bolchevique rusa? Sin duda que la revolución bolchevique de 1917 fue el hecho histórico que tuvo mayor influencia en el siglo XX. Sobre ese hecho, que es la primera experiencia socialista de la humanidad, que tuvo hechos durante todo el siglo XX, hechos históricos, pero que en el año 1989, a raíz de la decisión de una burocracia que existía en la Unión Soviética, la Unión Soviética dejó de existir, esa experiencia socialista terminó. Lo que en primer lugar nosotros intentamos hacer en este libro, lo que intenta hacer la Cuarta Internacional, el compañero León Cristali, que es el director de la Fundación J. Posadas, es aportar a la reflexión en primer lugar, ¿no? Esto es una compilación de textos históricos sobre la Revolución de Octubre, incluso antes. En este libro ustedes van a encontrar en primer lugar el Manifiesto Comunista, ¿no? Que es digamos la base, ¿no? La base para la creación de esa revolución. Lenin decía que sin el manifiesto, ¿no? Sin Marx y Engels, no había revolución. Lo dijo Lenin a principios del siglo XX, y nosotros creemos que es real. Por eso está presente el Manifiesto Comunista en este libro. Después hay un conjunto de textos, tanto de J. Posadas, de Fidel, de Marx, de Trotsky, que ayudan a ver el proceso de la revolución bolchevique en toda su dimensión, ¿no? Y lo que queremos aportar nosotros desde nuestro análisis posadista es poder interpretar por qué la Unión Soviética dejó de existir, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a la desaparición de la Unión Soviética? Decimos la desaparición entre comillas, porque en realidad lo que cayó fue la burocracia soviética. Bueno, esto es un aporte de la internacional para comprender la revolución. Ese es el centro y lo que nos preocupa a nosotros, y por eso está acá. Y fundamentalmente, como lo dice el título, rescatar la importancia de los soviets, ¿no? Los soviets, que fueron unas organizaciones que jugaron un rol determinante en 1917 en la conquista del poder por la revolución bolchevique. Entonces, el centro de esto también es comprender y defender la vigencia de los soviets, incluso hoy, 100 años después de aquella revolución de octubre. Sí, yo quería destacar las palabras del presidente Putin. Llamaba a los participantes de todos estos debates que se sucedieron durante el año 2017 a apoyarse en todo momento en los hechos y los documentos existentes, así como a tener una visión respetuosa y objetiva del pasado. Y fíjense que la preocupación de este libro, de estar actualizado hasta el último momento, estando en prensa la presente publicación de la vigencia histórica de los soviets a 100 años de la revolución bolchevique rusa, el presidente Putin efectuó este saludo y ustedes quisieron incluirlo. Y esta reflexión que incluye el libro Rusia actual es en sí misma, más allá de la denominación o nombre con que se la caracteriza en la actualidad, una continuidad del espíritu del pueblo soviético, como se ve claramente en la política internacional de ese curso que triunfó en la Revolución de Octubre de 1917, expresando una necesidad de su historia, pero también de toda la humanidad. Por eso es recordada y está viva y vigente en el corazón del curso del progreso de la humanidad en todo el planeta. Raúl, para terminar el programa, no solamente es este libro, ustedes están, como tú conversas con Isidoro a lo largo del programa, ustedes están permanentemente ocupados en la reflexión, aprovechando también no solamente una editorial, libros, sino también con un programa de radio, en una página web, están permanentemente activos y en contacto con el mundo y con el país. Este libro también lo publicaron, Trump es la crisis de Estados Unidos en un mundo en revolución. ¿Por qué es necesario para un partido político cuidar todos estos flancos y no solamente quedarse en la sede del partido discutiendo o no comprender que los medios de comunicación son también una forma de militancia? Sí, sin duda.
Este libro sobre la Revolución de Octubre fue presentado en Buenos Aires. También hicimos una presentación en Montevideo, pero en Buenos Aires, con presencia de representantes del movimiento kirchnerista, que encabeza Cristina Fernández, de representantes de la embajada rusa y el embajador de Cuba. Y eso le dio una trascendencia bien importante a la presentación de este libro. Nosotros lo que hacemos, en realidad, la audacia del libro, me parece a mí, y en particular de León Cristali, es procurar unir el manifiesto comunista con la actual situación en Rusia. En realidad, nosotros no nos confundimos, ni creemos que Putin sea Lenin o sea Trotsky, aunque hoy en una audición casi que me confundo y dije Vladimir Trotsky y me rectifiqué. No nos confundimos, a pesar de mí mismo. Pero realmente hay una estructura social, histórica, cultural, también política, aunque tiene expresiones aún limitadas en cuanto a que no existe el partido bolchevique, que hay que rehacerlo, reorganizarlo. Hay una estructura que impidió que Rusia se transformara en un Estado capitalista imperialista, que era el objetivo. Estados Unidos invirtió millones ahí, se alió a la burocracia que se quedó con las empresas del Estado, que las privatizó, aunque en el gobierno de Putin, y eso se sabe poco, se difunde poco, hay muchas reestatizaciones, ha habido muchas reestatizaciones. Hay una conciencia del pueblo soviético que está pesando en una política exterior que yo diría, no sé si impecable, pero está sosteniendo los procesos revolucionarios porque lo necesita la propia Rusia de base social soviética, la propia Rusia Unión Soviética. Esa es la importancia, me parece, teórica y política del libro, demostrar que está unido el manifiesto comunista con Lenin, con Trotsky, con Posadas, con la Revolución Cubana a través de Fidel Castro, y con la Rusia actual. Hay un cordón umbilical que une el proceso histórico, a pesar de sus aspectos desiguales. Hay compañeros de la izquierda que quieren ver todo hecho. La historia no viene hecha, la historia la hacemos, la hace el pueblo venezolano, la está haciendo el pueblo uruguayo a la manera que puede, como con los instrumentos que hemos construido, el PIT-CNT, los sindicatos, el Frente Amplio, nuestros gobiernos. No hay situaciones que vengan ya realizadas, hay que construirlo. Bueno, se está construyendo, reconstruyendo el proceso regenerativo, queremos nosotros, en la Unión Soviética. Fíjate que hace 5 o 6 años permitieron Libia. Rusia permitió Libia, China permitió Libia, permitió que la OTAN hiciera un crimen contra los países más avanzados de África, donde venía gente de toda África a vivir y a organizar su vida. Hicieron tabla rasa, como antes lo hicieron con Irak, con Afganistán, pero en Siria le pararon la mano. Y se le va a parar la mano en Venezuela también, se les va a parar la mano, se le está parando la mano, hay un frente único China-Rusia, objetivo, más allá de las desigualdades, los desvíos, de la intervención de las transnacionales dentro de China. En China hay un partido, están las Fuerzas Armadas, está el Ejército Rojo, nosotros le decimos Ejército Rojo al Ejército de Rusia. Me están diciendo, Isidoro, que debemos terminar, aquí termino. Bueno, nosotros despedimos el programa invitándolos a leer siempre, a leer de todo, en esta sede del Partido Obrero Revolucionario, donde tantas reuniones del Círculo Bolivariano hemos tenido, donde tanto apoyo hemos recibido hacia Venezuela cuando más lo hemos necesitado, y con el recuerdo amoroso y agradecido también a personas que ya no están, pero que nos han dejado acá en el Partido Obrero Revolucionario, y cuando nos hemos organizado acá como Círculo Bolivariano, muchísimas enseñanzas y muchísimas reflexiones. Con eso terminamos el programa desde Montevideo, Uruguay, en la cámara alternativamente Isidoro Hugo Duarte y María Elcira Matute. Mira, quiero decirte una cosa. María Elcira, no te voy a pagar todavía porque te voy a hacer tomas de apoyo. Ah, sí, está bien. Pero no, pero no importa, no importa. Ustedes sigan Sí. la conversa. Dale. Mira, las intervenciones fueron excelentes. Mira, si había lo que pasa gente que ve. escúchame, Raúl, es que tenemos un tema de minutos. No te olvides que esto va para la televisión.
porque esos temas que ustedes estaban planteando, claro, necesitan mayor desarrollo. Claro. Pero ustedes lo Pero sintetizaron al bien. llegar lo vamos a poner en la radio en el programa de Isidoro, porque mira, mucha gente, yo lo estaba escuchando a ustedes pensando en la gente que nos decía, oye, ¿qué pasó Uruguay? Y nos dejaron, ya no nos apoyan, ¿qué pasa? Oyéndolos a ustedes, oye, esa gente va a tener una respuesta. Y eso a mí me parece que es un muy buen aporte en toda esta parte que Isidoro En el medio de toda esta crisis con Venezuela, en medio de las presiones de Brasil y de Argentina por expulsar a Venezuela, tuvimos una reunión con Tabaré. El 13 de agosto tuvimos una reunión con Tabaré. Viste que los financieros quieren presionar y me dicen, a nosotros le pedimos un viernes y el lunes teníamos la reunión. Increíble. Sí, sí. Y, no, es que ustedes son muy Y respetables. son chiquititos. y una de las cosas que nos dijo Tabaré en confianza, nos dijo, sinceramente nos dijo así, nos están chantajeando, no lo dijo de esta forma, Bueno, pero lo dijo, tú lo nos están chantajeando. Pues los amenazaron de que le iban a prohibir las exportaciones para Brasil. Sí. Y claro, y Tabaré decía, bueno, pidí trabajo de los uruguayos. Pero eso ¿Qué trascendió. postura? Sí, él lo dijo, después se lo dijo, nos dijo a nosotros, Sí. cuando salimos nosotros entró Búsqueda, Sí. la revista Búsqueda. ¡Ah! Y ahí le dijo, Casi nada. se lo dijo, Casi nada. se lo Sí, dijo, sí. lo dijo de otra forma, pero lo dijo. No escuché bien. ¿Qué fue lo que te dijo Tabaré? No, Tabaré dijo que mirá, la preocupación más grande que hay acá del gobierno, yo te diría la primera tema de la ocupación, De la fuente de trabajo. de la fuente de trabajo, prioritario, porque es prioritario para la sociedad y porque, bueno, tenés zona del Uruguay, es un desastre, trabajo negro,